El horror me recorría por la espalda. Yo corría colina abajo y en cada paso que daba sentía que aquellas garras me alcanzarían y atravesarían mi cuerpo. Hay una frase que mi padre siempre repetía y era: la juventud es un error, la madurez es una lucha y la vejez un arrepentimiento. Muchas veces, cuando estamos en medio de problemas, tomamos decisiones que cambian el resto de nuestra vida. Nos cerramos a los sabios consejos de nuestros seres queridos. Bien dice el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sobre todo durante la juventud, donde creemos que podemos hacer y deshacer hasta que nuestros errores nos pasan la factura. La historia sucede en una pequeña población del estado de Hidalgo que se llama Santa María, municipio de Tepeji del Río. Mi nombre es Rubén Martínez y crecí en el seno de una familia conservadora y trabajadora. Mi padre, un hombre de gesto duro y mirada triste, fuerte, trabajador. Él se dedicaba a la engorda de ganado, además de ser dueño de una forrajera, eso sí, poco expresivo. Mi madre, por otro lado, una mujer inteligente, era quien ayudaba a mi padre en la forrajera, eso sí, amorosa, ¿por qué no decirlo?, sobreprotectora y manipulable, siempre preocupada por mi crianza, al ser hijo único. Cuando fui creciendo, era un muchacho terco y testarudo. Al no tener hermanos, crecí creyendo merecer todo y hacer lo que me venía en gana. De hecho, siempre evitaba ayudar a mi padre. Él me veía decepcionado, pues decía que debía ser más responsable y acomedido, que un día mi forma de ser me metería en problemas. Eso fue lo que desembocó en la terrible experiencia que a continuación les voy a narrar. Estudié en una escuela de monjas. Mis padres tenían los recursos, ya que no era nada barato asistir a ese colegio. Al paso del tiempo, me vi rodeado de malas amistades que me sonsacaban a brincarme las clases e irnos a beber. Y todo en parte porque siempre traía dinero, además de la camioneta que mis padres me prestaban. Yo siempre trataba mal a mis compañeros de escuela. En fin, era el típico abusivo con ellos. Mis padres fueron avisados más de una vez de mis andanzas y mi padre me castigaba sin darme dinero, esperando que eso me hiciera reaccionar. Pero mi mamá, siempre al verme en aprietos, me daba escondidas. Ambos se cansaban de darme consejos, pero yo no entendía. Ya me estaba haciendo alcohólico y me encantaban las parrandas. En otras palabras, estaba totalmente descarrilado. En una de esas ocasiones, Martín, un muchacho humilde, que venía de un pueblo rural, que había conseguido una beca en aquel colegio debido a sus buenas calificaciones. Pero él era algo extraño, y al que ya traíamos de bajada, porque además de introvertido se la pasaba haciendo dibujos bastante realistas de criaturas horribles. Nosotros siempre le hacíamos burla, porque hablaba solo y hacía muecas bastante extrañas. Un día decidió acompañarnos porque había una chica llamada Mirna en nuestro grupo que le gustaba. Recuerdo que esa vez, ya estando alcoholizados, nos hicimos los graciosos con ese muchacho. Le arrebatamos su libreta de dibujos que cuidaba tan celosamente y comenzamos a rayarla. Él se sintió ridiculizado, pues no era la primera vez. Al mirar lo que hicimos, se llenó de odio y comenzó a maldecirnos.
Cuando intentamos calmarlo, nos dijo que no deberíamos de jugar con eso. Yo, de testarudo y haciéndome el valiente, le dije que ojalá fuera capaz de mostrarme que esos seres eran reales. No solo eso, además le dije que si tenía pruebas de que eso fuera real, lo acompañaría a donde él quisiera y cuando él quisiera. En eso él me volteó a ver, con una mirada tan siniestra y una sonrisa retorcida en su boca. Él me dijo: «Con que te crees muy valiente, pues veamos si eres de a de veras». Así que quedamos de ir al día siguiente a un pueblito vecino que tenía una presa enorme que se llamaba San Luis Tachimay, de donde era originario. El lugar es conocido por avistamientos de brujas y nahuales, al menos eso se contaba. En eso a mí se me hizo fácil y acepté. Al día siguiente, mis amigos y yo estábamos en nuestro receso, conversando, cuando vimos a Martín que venía hacia nosotros. Al llegar nos preguntó si estábamos en lo dicho de ir al cerro de San Luis, o si ya nos habíamos rajado. Al escucharlo le dije: «Mi palabra vale, y hoy mismo vamos». Mis demás amigos no querían perderse el espectáculo, por lo que decidieron acompañarme, claro, para burlarnos de él. Ese día también nos escapamos de la escuela para comenzar la fiesta temprano. Nos montamos a la camioneta que mis padres me prestaban y fuimos hasta el pie de uno de los cerros que rodeaban la presa. Caminamos hasta llegar a un claro entre la maleza y ahí comenzamos a beber y a fumar hierba. Yo le dije a Mirna, la chica de la cual estaba enamorada Martín, que si sabía que él estaba totalmente perdido por ella. En secreto, claro. Todos se rieron hasta que Mirna le dijo: «Pobre, conmigo no tienes ninguna oportunidad. A mí no me gustan los niños raros como tú, así que no te ilusiones», mientras todos se reían de él. Ya se estaba haciendo tarde, así que Martín me dijo: «Veo que eres un cobarde, para eso me gustabas». Debo confesar que en mi interior me comenzaba a arrepentir, pero pronto las burlas entre mis amigos no se hicieron esperar, así que tomé mi lámpara de cacería y un machete que mi padre siempre cargaba en la troca. Después les dije a mis amigos si ellos se atrevían a acompañarme o solo eran unos cobardes. Entre bromas y más por compromiso que por ganas, todos aceptaron, incluyendo las mujeres. Entonces Martín nos dijo: «Síganme, que tenemos que llegar hasta la punta del cerro». Nosotros comenzamos a caminar. Aunque ya era tarde, íbamos fumando y bebiendo hasta llegar a una cañada. El camino era difícil debido a la pendiente del cerro, pero lo sentíamos más debido a que habíamos bebido demasiado. Algunos de mis amigos se habían espinado con algunos cardones, aunque debo de admitir que la vista que teníamos era espectacular y aún más debido a la luna llena que se reflejaba en la presa, que se veía como un espejo. Pero pronto aquella calma y aquella quietud terminó, pues llegando a un claro ya cerca de la cima del cerro, comenzó nuestro suplicio. Recuerdo que comenzamos a burlarnos de Martín. Le decíamos: «¿Dónde están las brujas? Invítalas para bailar con ellas». Para ese punto, Martín comenzó a reír, cuando de repente comenzó a hablar en un dialecto muy extraño, como susurrando. Las risas de nosotros se transformaron en nervios y preocupación. Él empezó a sufrir lo que parecían convulsiones, por lo que se quejaba, pues al parecer le dolían mucho. Las mujeres gritaban asustadas que si era una broma parara. Fue ahí donde todos quedamos paralizados.
al ver cómo se transformaba en una horrible bestia y con una voz aterradora nos dijo: «Ahora, ¿quién se ríe de quién?». En ese momento admito que no me dejaba de temblar todo el cuerpo. La borrachera desapareció y yo mojé mis pantalones al experimentar un terror que nunca había conocido. En segundos comenzó la carnicería. Recuerdo que todos corríamos en distintas direcciones. Carmelo fue el primero en caer en las garras del nahual. Alcancé a escuchar sus huesos romperse. Mirna, la chica de cual Martín estaba enamorada, le suplicaba por su vida. Solo se escuchó cómo poco a poco su voz se apagaba al morir degollada por las garras de ese potente nahual. Los demás corrimos sin parar. Los gritos de terror se oían por todos lados, al igual que el eco de los gruñidos de aquel nahual. Yo como pude llegué a la camioneta, y algo que me avergüenza es que huí cobardemente, dejando a mis amigos a su suerte. Como pude, intentaba controlarme, pues temblaba sin control. De hecho, no conseguía colocar la llave en el encendido. Mi mente estaba confundida. Trataba de asimilar todo lo que había sucedido. De pronto, un fuerte cargo de conciencia se apoderó de mí. Todo aquello se pudo haber evitado, de no ser por mi arrogancia y estupidez. Mi cabeza pensaba en lo que debía hacer, pues no sería fácil que alguien me creyera, por lo que seguramente me culparían de la muerte de mis amigos. Al otro día, mis padres me llamaron para desayunar, pero yo no quería salir de la habitación. Así pasaron 3 días. Mi madre me llamaba en repetidas ocasiones, pero yo solo estaba acostado, llorando y muerto de miedo. No había probado bocado y poco a poco la debilidad se apoderaba de mí. No sabía qué hacer, por lo que pensé si sería buena idea contarles, pero no me animaba. Al tercer día, después de un buen rato, mi padre abrió mi habitación. Me preguntó: «¿Qué tienes, hijo? Puedes confiar en mí». Después de meditarlo, le dije a mi padre toda la verdad, pues no perdía la esperanza de que pudiera hallar a mis amigos aún con vida. Mi madre también entró a la habitación y también me escuchaba, pero parecía no creerme. Por el contrario de mi padre, pues pude ver en su mirada que reflejaba una gran preocupación y me dijo: «Ven para acá». Ambos fuimos a la parte trasera de la casa. En una bodega donde guardaba herramientas, en una esquina, removí una tabla que estaba suelta en el piso. Ahí pude descubrir que mi papá tenía cosas guardadas, entre ellas libros con imágenes muy extrañas y un machete súper afilado, al cual lo preparó con unas hierbas y haciendo marcas que no conocía. También sacó su pistola y comenzó a hacerle cruces a las balas, mientras rezaba pidiendo a Dios que de encontrarnos de frente con aquella bestia nos permitiera terminar con ella. Después me la dio y me dijo que debíamos prepararnos para enfrentar al nahual, que si tenía la oportunidad de dispararle, no lo dudara, porque sería su vida o la mía, y montamos la troca. Yo le decía que por qué no íbamos con las autoridades, pero él me dijo que pensarían que estábamos locos y que además él ya había enfrentado alguna vez a esas bestias cuando era joven. Él y su padre habían sido atacados por un nahual ahí cerca de San Luis. Mi padre me dijo: «Ese día tuvimos suerte, porque un señor llamado Don Mauricio nos auxilió, pues sabía cómo detenerlo. Él fue quien nos enseñó a mi padre y a mí. La verdad, siempre rogué para que no volviera a vivir algo similar». En ese momento yo me sinceré con mi padre y le dije que todo había sido mi culpa. Yo pensaba que mi papá no pararía de sermonearme al confesarle la verdad, pero fue su reacción lo que de verdad me sorprendió, pues me dijo
que había dado el primer paso para cambiar al aceptar mi responsabilidad, que a pesar de las circunstancias, él se sentía orgulloso porque había decidido volver por mis amigos a pesar del gran peligro que esto representaba. Me dijo que esta situación me daría una gran lección. Antes de ir a buscar a mis amigos, fuimos donde un anciano que ya nos estaba esperando. Era el hombre del cual mi padre me acababa de contar. Después de hablar con él, nos barrió con algunas hierbas para que el nahual no nos detectara tan fácilmente. Además nos dijo que conocía cómo actuaban esas bestias y que creía que iría a buscarme, por lo que debíamos usar esto a nuestro favor. Después de hablar con mi padre, nos despidió y nos dijo que Dios los guarde. Al llegar a las faldas del cerro, yo temblaba al recordar todo lo vivido en aquel lugar. En cada arbusto que veía, sentía que nos iba a saltar por sorpresa, pero de alguna manera me sentía respaldado por mi padre. No podía evitar sentirme culpable por mis amigos, ya que fue mi culpa al retar a Martín que todo esto había sucedido por mí. Así que mientras la tarde caía, nos adentrábamos al lugar. Mientras avanzamos, pude ver algunas de las pertenencias de mis amigos. Ya casi oscureciendo, paramos para equiparnos con nuestras lámparas y comenzamos nuestra búsqueda. No había rastro de mis amigos, ni de Martín. Ya cerca de la cañada, miré sobre las piedras algo que parecía el rastro de sangre, y con horror descubrí los restos de una pierna. Mi padre me dijo: «Este maldito quiere que lo busquemos más arriba». Yo no podía dejar de temblar. Mi padre me puso alerta. Debo confesar que siempre quise ir a pescar o de cacería con él, pero no en estas circunstancias. Al continuar nuestra búsqueda, ya cerca de la cima del cerro, pasó lo inevitable, y es que la bestia se abalanzó sobre nosotros, causándole una herida en un costado a mi padre, quien resistía valientemente. Este intentaba bloquear al nahual golpeando su machete en el piso, pero el nahual parecía que era poderoso, y con una gran rapidez le tiró un zarpazo. Para la suerte de mi padre, este tropezó y sus garras pasaron cerca de su cabeza. Mi padre rodaba por el suelo. Yo, por mi parte, estaba paralizado, aunque conseguí hacer una detonación que hizo correr a la bestia. Fui a ver cómo se encontraba mi padre y por fortuna estaba bien, dentro de lo normal. Le dije a mi padre que cuando le apunté, yo me sentí paralizado del miedo. Él me dijo que tenía que ser valiente, porque de mí dependía la vida de los dos. Intenté calmarme y pensar en mis amigos y el destino terrible que habían tenido. Así que tomé valor y me puse alerta. Ya casi para amanecer, la bestia regresó para intentar acabar con mi padre. Yo me acerqué y rogaba para que pudiera acabar con él. Pero al verme, la bestia se fue rápidamente sobre mí. Mi padre, en un movimiento de destreza y valentía, aprovechó y le dio un machetazo en la parte media del cuerpo. En ese momento pude ver mi vida transcurrir en un segundo. El nahual no se detuvo y siguió corriendo hacia mí, y al estar casi sobre mí, disparé, acertándole un tiro en el puro pecho. La bestia alcanzó a huir. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi padre al lado mío. Yo entré en shock, pero poco a poco pude reaccionar. Ya por la mañana, al salir el sol, ambos tratamos de incorporarnos. Pude ver la mirada cansada de mi padre en una mezcla de tranquilidad y alivio. Cuando nos dirigimos camino abajo, cerca de unos cardones, pudimos ver los restos de Martín y decidimos enterrarlo ahí mismo
para que con él también quedara enterrado nuestro oscuro secreto. Y eso porque nadie más volvió a saber de mis amigos ni Martín. Allí aprendí que no debía jugar con lo desconocido, además de aprender a respetar a los demás. La conciencia me golpea por lo mal que traté a Martín. En un sentido, hubiera sido justo que yo muriera y no Martín, ni mis demás amigos. Pero como mi padre dice, el hubiera no existe, y las segundas oportunidades debemos aprovecharlas y ver cuánta verdad encierra la frase del que no escucha consejo, no llega viejo. Hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta el final del video y mandarle un saludo a Tito López en Autobroker en Toronto y a Mónico Puga. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.